Bien, nos dan el dibujo que aparece en la lámina, vamos a analizarlo. Se supone que se trata de dos circunferencias tangentes y dos rectas que son tangentes a ambas circunferencias y se cortan en un punto. Ángulo que forman esas dos rectas tangentes a las circunferencias, 2 alfa. Me piden que haya ese ángulo. El ángulo que forman las dos rectas que son tangentes a las dos circunferencias que a su vez son tangentes entre sí. Y nos dan el siguiente dato. Radio de la circunferencia pequeña, 4 metros. Radio de la circunferencia grande, 9 metros. Entonces, nos centramos. Yo tengo que hallar el ángulo 2 alfa. Se me ocurre el siguiente detalle. Si yo trazo la bisectriz de ese ángulo, es decir, la recta que divide al ángulo en dos mitades iguales, dicha recta va a pasar por el centro de las circunferencias. Voy a intentar formar triángulos y, a ser posible, triángulos rectángulos. Por ejemplo, si desde el centro de esta circunferencia trazo una perpendicular a esa recta tangente, tenemos un triángulo rectángulo, concretamente este. Si del centro de esta circunferencia trazo una recta, en el fondo es un segmento, perpendicular a esa tangente, obtenemos otro triángulo rectángulo. Vamos a ver más elementos de esos triángulos. Por ejemplo, es evidente que desde el punto de corte de las rectas hasta esa posición no es conocido. Lo voy a llamar X. Es evidente que ese trozo o segmento sería el radio de la circunferencia menor, 4 metros. Esta distancia también es conocida, distancia entre centros. 4 más 9 metros toma el valor de 13. Es decir, de este triángulo, que evidentemente es un triángulo rectángulo, la hipotenusa, parte de los elementos son conocidos. Conozco este cateto y conozco ese cateto. A partir de este momento se me ocurre el siguiente razonamiento. Mirad, voy a llamar a este ángulo alfa. Una vez que conozca alfa, hallar 2 alfa, extraordinariamente sencillo. Centro la atención inicialmente en este triángulo. Tengo el ángulo de referencia que es alfa. Conozco el cateto opuesto y parte de la hipotenusa. Razón trigonométrica que incluye cateto opuesto e hipotenusa. Evidentemente, el seno de alfa. Por definición trigonométrica, cateto opuesto, que es 4, entre la hipotenusa, que es x más 4. Tenemos un problemilla. No conozco el ángulo, no conozco x. Pero si tomo el triángulo grande, que igualmente es rectángulo y tiene el mismo ángulo compartido, ha de suceder que, por otro lado, el seno de alfa respecto del triángulo rectángulo grande ha de ser igual al cateto opuesto, que es 9, y partido de la hipotenusa del nuevo triángulo, que será 17 más x. Y es evidente que a partir de este momento, extraordinariamente sencillo. Mirad, si seno de alfa es igual a esa expresión y seno de alfa es igual a esa expresión, ambas expresiones deben ser iguales. Se ha de cumplir que 4 entre x más 4 tiene que ser igual a 9 partido de x más 17. Ecuación de primer grado, multiplicamos en cruz. Quedaría 4 por x más 17 ha de ser igual a 9, que multiplica, en este caso, a x más 4. Efectúo la operación y procedo a resolver la ecuación. 4x más 68 igual a 9x más 36. Voy a pasar términos en x a la derecha por la comodidad de que me quedan positivos.
4x que pasa restando, 9x menos 4x, 5x. 36 que pasa restando. Pretendo despejar la x. Del 6 al 8, 2. 32. Despejo la x en la expresión. 32 partido de 5. Nos vamos a nuestra calculadora, aunque es una división sencilla. 32 dividido entre 5. Valor de ese cociente 6,4. Tenemos el valor de x. 6,4 y unidades, en este caso metros. Y a partir de este momento, problema prácticamente resuelto. Conozco el valor de x, 6,4. Puedo tomar ahora cualquiera de los dos triángulos, el grande o el pequeño. Voy a tomar, por ejemplo, el pequeño. Conozco el cateto opuesto, conozco la hipotenusa. Razón trigonométrica que incluye cateto opuesto e hipotenusa. El seno, como sabemos que el seno de alfa lo teníamos arriba, por definición, cateto opuesto partido de la hipotenusa, ambos valores son conocidos. Cateto opuesto vale 4 y la hipotenusa vale 4 más el valor de x conocido. Efectúo la suma 10,4. Nos vamos a nuestra calculadora, efectúo la operación. 4 lo dividimos entre 10,4 y valor aproximado, repito, aproximadamente 0,385. Última fase en el razonamiento. Quiero hallar el valor de alfa. Sé que el seno del ángulo toma este valor. Nos vamos a la calculadora y procedemos de 0,385. Según la calculadora, alfa toma un valor aproximado de 22,6 grados. Debería hacer una transformación, pasar a grados, minutos y segundos, pero vamos un poco a la esencia del problema. Disponemos del valor del ángulo alfa. Como me pedían hallar el ángulo 2 alfa, pues evitad lesiones, 2 multiplicado por alfa, aproximadamente 45,2 grados. Repito, valor aproximado que, si queremos ser elegantes, deberíamos expresar en la forma grados, minutos y segundos. Resumen al contenido del ejercicio. Relativamente sencillo, dos circunferencias tangentes, vamos a localizar triángulos y mediante esas perpendiculares dos triángulos rectángulos. Siempre que tengamos triángulos rectángulos o Pitágoras, en este caso también podía haber utilizado el teorema de Tales, porque son triángulos en posición de Tales. Repito, Pitágoras, Tales o las razones trigonométricas. Yo tomo la decisión de utilizar las razones porque estamos en trigonometría. Ejercicio resuelto.